Siempre te han dicho que los Warframes más imprescindibles para progresar en el juego son Necros, Khora e Hydroid, por sus habilidades con probabilidad de obtener recursos adicionales. No niego que para reforzar tu arsenal sean útiles, pero quiero proponerte un cambio de paradigma o concepción de lo que es el farmeo. ¿Y si te digo que Titania es mucho mejor farmeadora que esos tres? Ahora me explico. Dejando al margen mods, otros objetos necesarios y siendo algo conservador, actualmente hay alrededor de unos 700-750 sets de objetos a fabricar que dan progresión en el juego. Unas 100 armas Prime y centinelas, a 4 piezas por set son 400 ítems a conseguir, otros 45 Warframes Prime, a 4 piezas son casi 200 ítems más 20 Warframes normales, a 3 piezas son casi 100 más, y así podríamos estar un rato sumando objetos a conseguir, que no van por drop, sino por completar misiones. Aventuras al margen, hay unos 30 tipos de misiones distintas, de las cuales 15 son las que se repiten para conseguir esa cantidad de objetos comentados. Quitando las defensas móviles, supervivencias e interceptaciones, que te obligan a estar como mínimo 5 minutos, el resto se pueden rushear con ciertos matices, tardando alrededor de 35 segundos a 3 minutos. Ahora haz números, sin contar con el NRG de algunas misiones, ¿cuántas veces deberás repetir las misiones para tener todo lo que te falta? Además, existen otras misiones que vale la pena rushear, pues dan recompensas especiales o exclusivas como la incursión diaria o la semanal de Arconte, las Netraceldas, las incursiones de Camino de Acero con sus 25 esencias diarias, la escultura semanal de Maru, invasiones, etc. Con todos estos datos encima de la mesa, estoy seguro que estás viendo hacia dónde se dirige inexorablemente la conclusión. La clave de una progresión rápida en Warframe no pasa tanto por la cantidad de recursos farmeados mediante el loot, sino por la velocidad a la que consigues toda esa cantidad de objetos que te permiten ese avance. Como veterano, te puedo confirmar que el loot de recursos a medio y largo plazo es un tema muy secundario con lo que respecta a la progresión en el juego, sobre todo cuando usas potenciador de doble recursos, que siempre recomiendo. La idea es que cuanto más rápido haces todo, más eficiente eres, lo que implica una mejor inversión de tu tiempo de juego para conseguir tus metas, algo muy importante cuando dispones de poco tiempo para jugar, como me pasa. Por todo ello, déjame que te enseñe esta belleza de la eficiencia, uno de los mejores Warframes y más útiles de todo el elenco. Deja que te presente a Titania. Hay 3 builds distintas de Titania que utilizo a diario para diferentes tareas tanto en Camino de Acero como en normal. Estas se centran en su modo de hada, alas afiladas, su cuarta habilidad, todas susceptibles de que les hagas tu retoque personal. Si eres relativamente nuevo en el juego, te garantizo que vale la pena invertir en este Warframe tan polivalente, pues te ahorrarás gastar muchos recursos en armas, Warframes, mods, formas, catalizadores, etc. Primera propuesta. Se centra en el rusheo de misiones como sabotajes, capturas, espionajes, asesinatos, acometidas e inundaciones del vacío. Sirve tanto para Camino de Acero como regular. También sería meta en la misión de defensa reflectante de Paso de Tiana, en la que te puedes ocupar exclusivamente de la recolección de cristales mientras otros defienden. La supervivencia de la Will gira alrededor del sistema de mods de mi vídeo de Culervo y Contagio de Exodia, del que te dejo link arriba a derecha. El set de mods que dan reducción de daño en el aire, con capa 90%, se aplican mientras vuelas en modo de hada, y precisamente esta cuarta habilidad invoca 6 drones voladores, las mariposas navaja, que ofrecen un gran control. Sumando adaptación, bueno, en pantalla una demostración en Camino de Acero mientras vuela. Y aquí cuando pisa el suelo. No es para tancar el level cap, pero te permite aguantar un buen rato todos los disparos a nivel base y algo más. Si a esto le suma su primera habilidad que te da inmunidad a los efectos de estado, el aguante se incrementa. Si se añade al combo los hechizos de tributo, la cosa no para de mejorar. Con espinas ganas otro 50% de reducción de daño extra, además de reflejo del 50% del daño entrante. Con polvo disminuyes un 50% la precisión de los enemigos y con enredar su velocidad de movimiento en un 25%. Luna llena mejora el daño, armadura y salud de los 6 drones. De habilidad Helminta e insertar en su 3 la que prefieras. Mi elección por su versatilidad es Eclipse de Mirage. La reducción de daño que ofrece con capa 75% y sumando a las otras instancias de reducción comentadas, sitúa al Warframe en un 99,87% de reducción a un tipo de daño a salud y un 99,93% a escudo. La otra cara de Eclipse, mantener pulsado para el daño, es muy útil para las exaltadas de Titania, las de Expixia y las de Iwata, builds genéricas en pantalla que puedes modificar a tu discreción o según el tipo de facción que vayas a enfrentar. No menos importante es el aumento alas afiladas relámpago. Este es un must. Cada vez que castees cualquiera de las otras habilidades dará cadencia de disparo para las de Expixia, además de velocidad de movimiento. Se estaquea hasta 4 veces. Pequeño paréntesis, ¿qué Warframe es el más rápido? ¿Bolt o Gauss? Respuesta: Titania.
Para el farmeo ultra rápido de reliquias, Titania también es imprescindible. Podrías hacer casi lo mismo con Wukong, pero no sé si tan rápido o no al menos de forma tan cómoda. Las misiones predilectas serán las capturas del vacío de Gepid para las Lith y Uko para Mesos y Neos, como está explicado en mi vídeo de farmeo de reliquias meta, del que te dejo link arriba derecha. Para los sabotajes también es must. Si el sabotaje viene con defensa, utilizo como complemento a mi tripulante de Rajak y a veces a espectros de Warframe si hay mayor espacio a cubrir. Mientras estos trabajan, me dirijo a extracción y a esperar a que se complete la misión sin más pérdida de tiempo. Si quieres saber cómo conseguir a estos chats, te dejo el link arriba a derecha con mi vídeo sobre herramientas top que debes tener. Otro pequeño paréntesis. ¿Qué Warframe es el espía más rápido? ¿Wukong, Ivara o Loki? Respuesta: Titania. Para los espionajes, agiliza el desplazamiento de terminal a terminal con Titania. No hay mejor combo que añadirle la Parathon, el Moa y el Helminto, que te enseñé en mi vídeo sobre espionajes meta al alcance de cualquier jugador, del que te dejo el link arriba a derecha. Ojo, un tip extra para los espionajes, te dejo el truquito del blinqueo. Este te permitirá teletransportar a Titania 15 metros hacia donde apuntes. Sí, no solo Ivara y Wukong atraviesan láseres sin hacer saltar las alarmas. Para ello, Titania debe estar en su forma de hada. Solo un detalle, mira de no estar mucho rato parado. Sus drones sí que atacan a los enemigos y estos sí pueden activar las alarmas cercanas. Segunda propuesta. Si la anterior build te ha parecido cuanto menos muy decente, tengo que decirte que no hay nada más eficiente que este Warframe para quemar reliquias. Las misiones regulares por excelencia serán exterminio, captura, sabotaje o espionaje. También vale la pena defensas de nivel bajo, llegando solventemente hasta niveles 40 aproximadamente. Lo importante aquí son las habilidades Helmintas, con 3 opciones para sustituir la tercera habilidad de Titania. Está Desgarre Térmico de Gauss, Estrella Nula de Nova y Verso Oscuro de Dante. Todas dan un buen resultado. Tienen sus peculiaridades que ahora explicaré, pero si estás empezando, puede que lo que te haga decantar la balanza por una u otra sea la facilidad en la obtención del Warframe subsumible. El más fácil, por accesible, en etapas tempranas del juego es Nova. Su plano está en el mercado del orbitador y las piezas se sacan del asesinato del Raptor en Namah, Europa, el cual puedes rushear con la build antes mostrada. La segunda opción más fácil sería Dante, que se saca de recompensa en rotación C del modo interrupción de Armatus de Deimos, Sanctum Anatomica, al contrario de Gauss, que aunque también se consigue del modo interrupción, rotación C en capa Sedna, con Dante cuentas con el Pity System. Los demoledores Voidrick y Moon Widow, de la misma interrupción Armatus, dropean capilares de recipiente. Cuando tengas suficientes puedes ir a Lloyd, un NPC del Sanctum Anatomica, y comprarle las piezas de Dante que no te hayan salido, prescindiendo así del NRG. Si eres relativamente nuevo, debes ser consciente que el nivel de los enemigos del Sanctum es superior a los de Sedna, aunque si juegas en abierto no es complicado encontrar party que carrea un poco. Te muestro una tabla de elaboración propia con los pros y contras de las 3 habilidades para tu mejor elección. Si me preguntas por cuál tiene más daño en el sentido de DPS, daño por segundo, contando los efectos de estado, es la de Nova, seguida de la de Dante y luego Gauss por poco. Pero debes tener en cuenta las contras, pues el hecho de poder spamear la habilidad, tener más área de efecto, contar con el doble de efecto de estado de calor por el mod de Vitalidad Arconte, hace que tu KPS, muertes por segundo, suma mucho más con la de Gauss. Al fin y al cabo, son enemigos de nivel bajo e interesa limpiar rápido el mapa. Mi consejo es empezar con la habilidad Helminta que puedas conseguir antes y si tienes todas, prueba y quédate con la que se adapte mejor a tu estilo de juego o la que te resulte más cómoda de usar. Si estás empezando, seguro que lo que podrás conseguir fácilmente será Nova y te garantizo que vale la pena. A pesar de que no es tan spameable como las otras dos, es muy efectiva, aparte de que el loot que te llevas por romper contenedores o vetas de recursos es importante, sobre todo cuando farmeas argón, células orokin u otros recursos raros. Por último, la tercera propuesta de build, que utilizo tanto para jugar interrupciones como supervivencias de chill, y también va perfecta para eliminar arcontes u otros bosses, como se suele decir, casi sin tener que bajar del autobús. Como busco potenciar más el daño, sustituyo el 3 de Titania por la habilidad Helminta de Shaku, Susurro de Shatta. Sin alterar el tipo de daño configurado en el arma, Susurro de Shatta genera una instancia adicional de daño de hasta un 26% de daño base total del arma. En este caso, las pistolas exaltadas, las de Expixia. Este daño adicional es de vacío, es daño verdadero o puro. Ninguna facción de enemigos tiene resistencias. Además, el efecto de estado del daño de vacío es un atractor de balas, que hace que los proyectiles que contacten con la burbuja que se genera se dirijan hacia el lugar del primer disparo que aplica el estado. A esta habilidad también le afectan los mods de facción, multiplicando el daño final, así como otros multiplicadores como el de disparo en cabeza, modo sigilo, etc. Respecto a las de Expixia de Titania, como ya he dicho, acomoda la build acorde al tipo de facción que se vaya a enfrentar. Para arcontes yo uso la build que se ve.
Aunque si quieres un poco de efecto de área para exterminios, defensas o supervivencias en camino de acero, buildea con daño de explosión. Su efecto de estado inflige un 30% del daño base del arma al objetivo, hasta un máximo de 10 stacks, con 300% de daño. Además, provoca una pequeña explosión en un radio de 5 metros, cuyo daño a 10 stacks es de 3000% de daño base del arma. Ello combina muy bien con Susurro de Shatta, que provoca instancias de daño adicional de vacío. Y terminando, el complemento ideal como añadido a todo ello pasa por 2 fuentes externas de fuerza de habilidad y una de daño directo, explicadas en mi vídeo sobre escuelas de enfoque para eidolones del que te dejo link arriba a derecha. Vigor de Muda añade 45% de fuerza para la próxima habilidad del Warframe casteada, si se usa previamente cualquier habilidad de operador. Fuerza de Onda de la escuela de enfoque Madurai añade otro 40% de fuerza de habilidad extra. Y dentro de Madurai también está Golpe del Vacío, una habilidad de operador que consume toda la energía para aumentar el daño durante 8 segundos, que es un complemento excelente para aniquilar arcontes en segundos. Titania es uno de los Warframes más completos que hay hoy en día por toda su versatilidad, resultando muy provechosa la inversión de tus recursos que le pongas para su puesta a punto, tras la cual no parará de revertir continuamente con beneficios. Por aquí Ira y hasta la próxima.